Bueno, os comentaba hace un momento que he recibido un artículo en el que hablaban de la falsa de los registros acásicos, lo cual me ha llamado bastante la atención, teniendo en cuenta que llevo más de 5 años trabajando a nivel personal con los registros acásicos. Entonces, quería aclararlo porque realmente es cierto que hace ciertos años, unos años a esta parte, no era fácil el acceso a los registros acásicos, era algo que solamente estaba relegado a unos pocos más evolucionados y más conectados, como podían ser chamanes, maestros iluminados, gurús, etcétera. Entonces, los registros acásicos, de un tiempo a esta parte, se nos ha devuelto esa herramienta. Bien, estoy viendo que está entrando Sergi. Disculpad un momentito, a ver si ahora nos escucha bien. Sergi, ¿nos oyes? A ver si ahora... A ver si ahora por fin podemos hacer que se introduzca en la conversación. Bueno, os comentaba que realmente hace muy pocos años es cuando se ha vuelto a activar y habilitar la opción para que podamos volver a conectar con los registros acásicos. Os comento, hace miles de años todos teníamos acceso a la información de esta fuente universal que son los registros acásicos. Hace miles de años todos estábamos conectados con esta frecuencia energética. Lo que sucede es que por el proceso evolutivo que el planeta estaba experimentando, digamos que nos desconectamos de esta fuente de información para poder experimentar y evolucionar desde otro lugar. Es decir, cuando nosotros tenemos el acceso a toda la información, tenemos todo el conocimiento, pero no teníamos la experiencia, por lo cual al final experimentamos a través de la desconexión por esa fuente de información. Lo que sucede es que actualmente, por el momento vital que estamos viviendo a nivel planetario, se está volviendo a recuperar herramientas que hace miles de años todos teníamos acceso y por circunstancias nos habíamos desconectado de ellas. Actualmente, como muchos ya sabéis, se habla de la New Age, de la nueva era, del cambio vibracional planetario, y es que es cierto que los científicos ya están demostrando que sí está habiendo un cambio a nivel vibracional de la Tierra. La Tierra está cambiando su frecuencia. Sin embargo, nosotros, la humanidad, estamos todavía en desarmonía con la frecuencia planetaria. Por lo cual, es necesario que la humanidad requiera de nuevas herramientas para volver a sintonizarse con la frecuencia planetaria. Por eso se nos ha devuelto esta herramienta. Y por eso todavía se sigue creyendo que el acceso a los registros acásicos es una falsa, ¿no? Y no es que sea una falsa, sino es que realmente hasta hace muy poquitos años, que estamos hablando a lo mejor de 40, 50 años, no se nos devolvió esta herramienta. Entonces, poco a poco ha ido difundiéndose de nuevo esta herramienta para que podamos conectar. Lo que sucede es que, como os digo, todavía sigue la creencia de que solamente unos pocos pueden conectar con esa fuente de información. Pero la realidad es que esta herramienta nos pertenece a todos, porque todos estamos conectados con los registros acásicos, porque entre todos estamos escribiendo los registros acásicos. Veréis, para que os hagáis una idea, los registros acásicos es un campo energético donde está registrada toda la información del universo. Es como si decidiéramos entrar a una enorme biblioteca donde está registrada toda la información. Vidas pasadas, pactos de alma, el origen de una situación, el aprendizaje de una situación, absolutamente todo va quedando registrado en ese campo energético. Es como podríamos comparar de alguna manera, es como si fuera el ordenador central de información de la conciencia universal. Es donde está registrándose cada paso que damos, cada decisión que tomamos, todo queda registrado en ese campo acásico. Entonces, realmente eran muy pocos los que antes podían acceder a esa fuente de información. Lo que sucede es que sí es cierto que aunque nosotros hacemos la formación de registros acásicos, no podemos acceder a toda la información existente en el campo acásico. Entre otras cosas, porque es tanta la información y es tan fuerte la energía que nos fulminaríamos al instante. Entonces, requerimos de trabajo personal para poder ir poco a poco accediendo a niveles de información superiores.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a través de los registros acásicos voy a recibir la información que estoy preparada para recibir. Aquella información que por mi proceso evolutivo y por mi trabajo personal puedo comprender e integrar. Nunca vamos a recibir una información que no estemos preparados. ¿Qué sucede? Cuando iniciamos en este trabajo con los registros acásicos, perdonad un segundo, estoy escuchando aquí a Sergi, que no nos escucha y no puede recibir el audio. Bueno, Sergi, esperamos volverte a ver y que puedas escucharnos pronto. Le escribo un segundo. Vale, perfecto. Bien, pues continúo, disculpar esta interrupción, pero más que nada porque me gusta atenderos a todos en la medida de lo posible. Bien, nos comentaba que realmente la información que podemos acceder a los registros acásicos es aquella que estamos preparados para recibir en el momento presente. Entonces, realmente es el trabajo personal que hace que podamos ir accediendo a niveles de información superiores. Para que os hagáis una idea, no es la misma información que yo recibía cuando empecé a trabajar con los registros acásicos y empecé a canalizar información, a la información a la que puedo conectar a día de hoy, en el que puedo acceder a otros niveles de información más profundos, ¿no? Entonces, es el trabajo personal lo que hace que accedamos a niveles de información superiores. Esa es la idea y precisamente por esto es por lo que todavía hay gente que piensa que no se puede acceder a los registros. Entonces, realmente sí que se puede acceder a ello. ¿Qué sucede? Hay también otras personas que confunden la conexión con los registros acásicos con la conexión o la sintonización con otras frecuencias, como puede ser la frecuencia de información que tiene nuestro campo energético. Veréis, nuestro cuerpo ya tiene una información, nuestro cuerpo tiene una energía y tiene una vibración con su información impregnada en nuestro campo energético. Entonces, el solo hecho de conectar con el campo energético de la persona ya nos puede dar una información. ¿Cuál es la diferencia cuando trabajamos con los registros acásicos? Bien, cuando trabajamos con los registros acásicos, a pesar de que podamos acceder a información también en un momento dado del cuerpo energético de la persona, la diferencia es el marco de protección que produce la frecuencia de los registros acásicos. Porque veréis, en el campo acásico no solamente es información, no es solamente una biblioteca como podemos imaginar en este plano en el que vivimos, en esta 3D en la que vivimos, sino que es una energía inmensa, es una vibración con una fuerza y un poder energético enorme, bestial, por lo que la conexión, únicamente la conexión con este campo vibracional ya actúa en nosotros, ya nos ayuda a sanar, a liberar, a soltar, a cambiar nuestra frecuencia. El solo hecho de conectar con la frecuencia acásica hace que elevemos nuestra vibración y cada vez accedamos a niveles de información más elevados, cada vez conectemos con frecuencias de más alta vibración que nos ayuda a sintonizarnos y armonizarnos con la frecuencia planetaria. Bien, pues este es el tema por el que, como os digo, todavía se sigue pensando que no se puede acceder a los registros, pero sí que se puede acceder. Hay mucha gente que confunde el estar conectando con la información del campo acásico con conectar con otras fuentes de información, como puede ser, como os digo, la información impregnada en nuestro cuerpo energético o como puede ser la conexión con entidades que se han quedado atrapadas en este plano, seres desencarnados, ¿no? Desde luego, no es la misma información que nos pueden dar un ser desencarnado a la información que podemos recibir desde los registros acásicos. ¿Cuál es la mayor diferencia que yo he podido experimentar o sentir desde la conexión de los registros acásicos? Veréis, la mayor diferencia que yo veo es la frecuencia con la que recibimos la información. Es como, ¿cómo explicaros? Vosotros sabéis que hoy en día las noticias están súper controladas y manipuladas y depende del canal o la emisora en el que estés escuchando la misma noticia, va a venir de una manera o va a venir de otra. Del mismo modo que existen diferentes estilos de música. Es decir, la misma letra de la misma canción, si la cantas en un estilo heavy, tiene una frecuencia, tiene una resonancia en ti.
si la cantas en estilo pop o si la cantas con música celestial, ¿no? Entonces, la mayor diferencia que produce la conexión con los registros acásicos es que esa misma información que puedes recibir cambia y varía, porque varía el modo en el que lo estás recibiendo. Cuando tú recibes esa información con una frecuencia elevada, como es la frecuencia del amor, la información que recibes siempre va a estar filtrada con ese filtro de protección. Es decir, cualquier información que a ti, cuando la recibes, te produce inquietud, te produce miedo, te produce pues sensaciones que no son agradables, ¿no? Esa información que estás recibiendo no proviene de los registros acásicos. La información que recibimos de los registros acásicos es una información que lo que te va a transmitir es calma, es paz, es comprensión, es compasión, es perdón, es amor, es compasión en mayúsculas. Y hablo de compasión en mayúsculas porque es comprendo con amor la experiencia que estoy viviendo en este momento. Por eso es compasión. Comprendo con amor. Porque estás comprendiendo realmente para qué estás experimentando aquello que estás viviendo. Bien, pues estos son un poco los motivos, como os digo, que de alguna manera se producen cuando todavía hay personas que piensan que no se puede acceder a los registros. Hay tantas herramientas como personas existen en este mundo y cada persona va a resonar con una herramienta distinta. Lo importante, hagas lo que hagas, decidas hacer lo que decidas, haz aquello que vibra dentro de ti y que tiene una resonancia contigo. Veréis, los registros acásicos realmente es una herramienta que te encuentran. Y cuando digo te encuentran es porque no lo buscas y llegan a ti y resuena en ti. De repente lees una información, escuchas un mensaje o una conferencia como ahora mismo y dices, esto me resuena, algo me está vibrando y es una llamada que tienes que hacerlo, ¿no? Es como una certeza que sientes en tu interior. Por eso digo que los registros realmente te encuentran, porque cuando está en tu camino todo se facilita para que puedas llegar a esta fuente de información. Veréis, los registros acásicos, en este gran fuente universal de los registros acásicos, nos aportan diferentes cosas. Hay 3 procesos importantes y fundamentales que se producen en la conexión con los registros acásicos. El primero, que llevamos hablando de él desde el inicio de esta pequeña conferencia, es la información. El poder acceder a información que nos ayuda a entender los procesos que estamos experimentando. Procesos que desde nuestra conciencia humana no podemos entender, no podemos comprender para qué estamos viviendo esas situaciones, esas enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando comprendes desde una visión superior aquello que estás experimentando, se produce una liberación. Entonces, podemos recibir información, pero como yo siempre digo, el objetivo principal de todas las formaciones que voy impartiendo de registros no es canalizar información. Para mí, canalizar información es un efecto secundario de lo que se produce y se vivencia en esas formaciones. Cada persona siempre va a recibir aquello que está preparado en cada momento. Sobre todo, recibe aquello que necesita. Si bien decimos, y es una realidad, de que el 90% de la gente que acude a la formación sale canalizando, no, lo más importante es canalizar información, porque el solo hecho de conectar con esta frecuencia ya es sanador. Esto nos iríamos al segundo paso, que sería lo segundo que nos aporta los registros acásicos, que es sanación. Sanación energética, sanación emocional, por lo cual se produce una liberación en nosotros y puede haber incluso hasta una manifestación física en un momento dado, ¿no? Entendiendo que toda enfermedad, todo origen de cada enfermedad tiene un origen emocional. Entonces, cuando se produce una liberación, en determinados casos se puede producir una manifestación a nivel físico, como puede ser una liberación o un emocional, en fin, todos sabemos de diferentes casos. Todos sabemos que tenemos muy asimilado que cuando tienes estrés te puede generar úlceras en el estómago. Si tú calmas tu estrés, si tú encuentras herramientas que te ayuden, pues hay un efecto a nivel físico en el cuerpo. Entonces, como os decía, el objetivo principal no es salir canalizando información, que bien es muy satisfactorio, tengo que decirlo, por supuesto, de poder tener una comunicación directa con nuestros maestros, con nuestros guías
y con la fuente acásica siempre es un regalo y una bendición, pero no todo el mundo es lo que necesita en este momento, no todo el mundo requiere de recibir información, pero sí de una sintonización. Entonces, el solo hecho de conectar con esta frecuencia ya hay una transformación en tu interior. Aquí pasaríamos al tercer punto que aportan los registros acásicos. Lo que aportan los registros acásicos, el tercer paso importante, es liberación de karma. El karma, entendiendo el karma como ese saco de piedras enorme que arrastramos de vidas y vidas o de esta misma vida y que nos impide avanzar en este momento. Entonces, cuando se produce esa liberación de nuestro karma, hace que avancemos más rápidamente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay experiencias que vivimos que a veces son como cíclicas, es decir, repetimos patrones de relaciones, de determinados conflictos, de bloqueos con nuestra abundancia, siempre se repiten situaciones. Por lo general, estas situaciones repetitivas provienen de procesos kármicos, entendiendo el karma no como una ley de castigo por algo que has hecho en otras vidas, sino entendiendo el karma como simplemente una forma de experimentar, y experimentamos a través de la dualidad. Experimentamos la sombra, experimentamos la luz y de esa manera adquirimos la comprensión. Nuestra alma adquiere la comprensión, aprende lo que es el equilibrio. Es decir, no sabríamos lo que es la luz si no conociéramos lo que es la oscuridad, ¿no? De alguna manera. No sabemos lo que es la salud, como siempre se dice en ese dicho, no se valora la salud hasta que no se pierde, ¿no? Pues de esa misma manera el alma necesita experimentar esta dualidad. Entonces, a través de los registros acásicos, cuando se comprende el por qué el alma elige experimentar aquello que estás viviendo, cuando comprende el por qué o el origen de esa situación, de esa enfermedad, de esa relación, entonces se produce una liberación. Hay un aprendizaje para nosotros. Hay que entender que todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos es un aprendizaje para nuestra alma. No hay nada que experimentemos que esté fuera del guión, de alguna manera, que nuestra alma marca para poder aprender. Aunque podemos ir moviéndonos dentro de este libre albedrío en el que vivimos, pero en realidad también estamos dentro de unos márgenes que nuestro alma está determinando, que son las experiencias que ha elegido vivir. Y si tu alma necesita para su aprendizaje, para su evolución, experimentar una enfermedad, vas a experimentar esa enfermedad. La diferencia, ¿cuál es? Muy sencillo. Tú puedes recibir un golpe de la vida y podemos asemejarlo a una patada en la pierna y ese golpe te va a doler y eso es algo natural, es un proceso natural. El dolor es un sentimiento natural. La diferencia que marca es que cuando recibes el por qué y comprendes el por qué he recibido, el para qué y qué tengo que aprender con esa patada que he recibido en la pierna, se produce una liberación, se produce una comprensión. Por lo cual, dejo de estar aferrada al dolor que viví en aquel momento cuando me dieron esa patada, cuando tuve esa experiencia, cuando viví esa enfermedad. Dejo de estar aferrada a ese dolor para poder avanzar. Entonces, la conexión con los registros acásicos nos da una comprensión amplia de nuestra realidad que nos ayuda a poder avanzar más rápidamente hacia nuestra misión de vida. Ahí pasaríamos a otra de las cosas que nos aportan los registros. Y es que al tener esta herramienta que nos ayuda a aprender y a comprender esos procesos que experimentamos, por lo cual aceleramos nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, se aceleran mucho los procesos, situaciones que antes tardaríamos años, meses, no sé, mucho tiempo en superar, en comprender, en trascender. En cuestión de muy poco tiempo, las liberamos, las soltamos, las comprendemos, las abrazamos, las amamos. Entonces, cuando se produce esa comprensión, se produce una liberación. Y eso hace que nos posicionemos más rápidamente hacia nuestra misión de vida, llegando a encontrar cuál es el verdadero sentido que nuestra alma ha elegido para esta encarnación, pues cuál es esa misión que todos estamos de alguna manera deseando conocer para poder enfocarnos hacia ella. ¿Qué sucede? Cuando vas quitando pequeñas capitas, pequeñas capas que vamos acumulando, pues es más fácil ver, porque es como si tuviéramos un velo y ese velo necesitamos
soltarlo y liberarlo para poder ver con claridad. Vamos quitando cada vez pequeñas capitas que nos hacen ver más claramente hacia dónde nos dirigimos. Entonces, esto es un poco lo que nos aportarían los registros, pero si tengo que quedarme con algo que aportan los registros, si tengo que decir una de las cosas que más me llenan y que puedo sentir que puede aportar y ayudar, es que tan solo la conexión, el hecho de conectar con esta frecuencia, te llena de tanto amor, de una energía tan amorosa, tan maravillosa, tan llena de vida y de compasión y comprensión, que es que transforma tu vida. Cuando tú te llenas de toda esa energía de amor, entonces el resto ya no te puedes llenar de otras emociones, ¿no? Aunque, si bien es cierto, seguimos viviendo una experiencia humana y vamos a seguir teniendo esas ondas como es la vida misma, porque la vida es una onda, todo se mueve a través de ondas. Entonces hay veces que estamos aquí arriba, pero habrá veces que tengamos alguna experiencia porque nuestra alma necesita experimentarla. La diferencia es que cada vez es más rápido la subida y volvemos más rápidamente a nuestro centro, acelerando los procesos, acelerando esas ondas que vamos viviendo, de manera que cada vez se van como de alguna manera sutilizando, no son golpes ni caídas drásticas o fuertes, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña parada aquí porque se nos acaba el tiempo de esta reunión, pero aquí en el chat, confirmarme si lo habéis recibido, tenéis un link para que podáis activarlo y continuar con esta conferencia en otra videollamada. Confirmarme que lo habéis recibido, por favor. Aquí en el chat os compruebo. Dice por aquí Luz, es hermoso poder llegar a sentir esa conexión tan bella. Sí que lo es, Luz. La verdad es que mi mayor deseo, mi mayor anhelo es que esta herramienta, esta conexión con esta frecuencia tan amorosa llegue a todo el mundo, porque cuanto más seamos, mejor para la humanidad. Por lo cual, para mí queda relegado en un segundo plano lo que es el recibir información. Por lo cual, cuando la gente dice que no se puede conectar a los registros, digo, mira, ¿qué más da? Llámalo como quieras. Lo importante es lo que esto te está aportando. Entonces, cada uno con su creencia y con su vivencia, pero lo importante es lo que esto nos aporta. Dice por aquí Andrea, la verdad, el día de ayer tenía una conversación con alguien y me habló sobre los registros. Como ves, no hay casualidades. Y luego me llegó la sugerencia de conferencia. Pues como ves, Andrea, se confirma, los registros acásicos nos encuentran a nosotros. Yo si queréis, cuando pase, porque faltan unos segundos, confirmarme los que faltáis de que habéis recibido la información. Que todos copien el link porque ya se Exactamente. va a abrir la sesión. Entonces, Copiar, por favor, el link y abrimos en una sesión.